everyone! Hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a ver la diferencia entre dos palabras que se pueden traducir como para. Me estoy refiriendo a to y for. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go! To se puede traducir como para, pero también como a. Utilizamos to para indicar un objetivo o destino hacia el que se dirige algo o alguien. Este tipo de oraciones tendrían la estructura de verbo de movimiento en su forma progresiva más to más destino. Por ejemplo, I'm going to the store. Me voy a la tienda. Los verbos talk y listen también irán con to. Por ejemplo, I'm talking to you. Te estoy hablando a ti. Pondremos to entre un adjetivo y un verbo. Por ejemplo, nice to meet you. Encantado de conocerte. También se emplea to para transferir objetos e información. Por ejemplo, I gave the gift to Tony. Le di el regalo a Tony. Usaremos to para indicar el propósito por el que se realiza una acción. Aquí la estructura sería la acción que realizo, seguido de to y seguido del verbo en infinitivo. Por ejemplo, I am studying hard to pass the exam. Estoy estudiando duro para aprobar el examen. Por otro lado, se usa for para expresar el uso o finalidad que tiene algo. En este tipo de oraciones, el sujeto será un objeto. For solo lo usaremos con verbos que estén en gerundio y no en infinitivo. Para ese caso, como ya hemos visto, usaremos to. Por ejemplo, These boots are made for walking. Estas botas están hechas para caminar. Por otro lado, for se utiliza para indicar la duración o el periodo de tiempo durante el cual ocurre algo. Por ejemplo, She studied for 2 hours. Estudió durante 2 horas. También usaremos for para expresar el beneficiario de una acción. Por ejemplo, I made lunch for my family. Preparé el almuerzo para mi familia. Usaremos for para expresar las razones por las que hacemos las cosas. Recuerda que for siempre irá antes de un sustantivo o un gerundio que funciona como sustantivo. Por ejemplo, I'm going for some food. Voy a por algo de comer. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. Completa las oraciones con to o for. Vamos con la primera. Completa la frase con to o for. Y la respuesta correcta es for. She bought flowers for her friend's birthday party. Vamos con la segunda. Completa la frase con to o for. Y la respuesta correcta es 2. I made a cake to surprise my mom. Vamos con la tercera. Completa la frase con to o for. Y la respuesta correcta es 4. They are going on vacation for 2 weeks. Y vamos con la última. Completa la frase con to o for. Y la respuesta correcta es 2. They are going to the park. Y esto ha sido todo. Espero que con este vídeo haya quedado más claro cuándo usar to y cuándo usar for. No os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. Con ese pequeño gesto hacéis que este proyecto siga creciendo y que llegue a más estudiantes de inglés como vosotros. Nos vemos muy pronto. Bye bye.